Hola, ¿cómo están? Este es el laboratorio de Juan Urbina, que corresponde entonces a los elementos vasculares y nerviosos que corresponden a miembro inferior. Las imágenes mayoritariamente son del Atlas de Anatomía de Rogen y Okochi, y la idea es que ustedes traten de identificar la mayor cantidad de elementos que están señalados de acuerdo a números o de acuerdo a flechas. La diapositiva nos muestra en esta imagen una disección de lo que corresponde al muslo por la parte anterior y un esquema de la descripción de los elementos vasculares arteriales que corresponden a todo el miembro inferior. Solamente para señalizar algunos elementos, por ejemplo, el número 1 corresponde a la arteria femoral, el número 29 a medial de la arteria corresponde a la vena femoral. Después hay otra serie de elementos que corresponden a elementos de tipo nerviosos, que ustedes tienen que identificar, y los músculos que van acompañándolos. Una vista de lo que corresponde a la región poplitea y de la pierna posterior nos entrega entonces una serie de elementos que corresponden a vasos. Esta es la arteria poplitea con algunos ramos musculares, los ramos geniculares, superolaterales por debajo de la región gemelar están los elementos correspondientes a las arterias geniculares infero, medial e inferolateral. Cuando la arteria poplitea pasa profunda al anillo del sóleo, se convierte en arteria tibial posterior, que sigue el recorrido de lo que corresponde a la pierna posterior, mientras que tiene un elemento que se va hacia la pierna anterior y que corresponde entonces a la arteria tibial anterior. La arteria fibular o la arteria peronea es una colateral de la arteria poplitea. ¿Cómo se pueden reconocer? Porque siempre lo que corresponde a la arteria tibial posterior va acompañada de lo que corresponde al nervio tibial. La arteria aquí está señalada con el número 19, mientras que el nervio está señalizado con el número 40. Aparece el nombre antiguo, que es el nervio ciático popliteo interno, y el nombre de la nómina anatómica, que es el nervio tibial. Un esquema más simple de lo que corresponde a la misma región topográfica, el anillo fibroso del sóleo, la bifurcación del nervio ciático isquiático en un nervio que se denomina tibial y un nervio que se va hacia la pierna lateral, que aquí no está presente, que rodea la cabeza de la fíbula y que se denomina nervio fibular, por lo menos el fibular común. Y el paquete vascular y nervioso que está dispuesto en la región poplitea correspondiente a la arteria tibial posterior, al nervio tibial y a la vena tibial posterior. Cuando la arteria tibial posterior llega a la región de la planta del pie, da sus dos arterias terminales, una que se denomina plantar medial y la otra que se denomina plantar lateral, que es la que fundamentalmente hace una vuelta a nivel de la base de los metatarsianos y forma el arco plantar y se anastomosa entonces con la arteria plantar medial. A partir de eso hay unas arterias que se denominan metatarsianas plantares y después posteriormente vienen las digitales plantares comunes y cuando se aproximan a los bordes de los dedos aparecen las arterias digitales plantares propias. La arteria tibial anterior, que es también una terminal de la arteria poplitea, pasa a través de la membrana ligamentosa interósea dispuesta entre la tibia y la fíbula y va dispuesta profunda en el compartimento anterior de la pierna. Si nosotros seguimos el recorrido, la arteria tibial anterior, cuando pasa profunda al retináculo flexor de la región del tobillo, se transforma en arteria pedia o dorsal del pie, la que finalmente también a la altura del dorso del pie da su arteria terminal, que es la arteria correspondiente al arco dorsal del pie, de la cual salen posteriormente unas arterias que se denominan digitales dorsales propias, que cuando enfrentan a cada uno de los dedos se denominan arterias digitales dorsales, primero son del arco dorsal, salen las arterias digitales
dorsales comunes, y cuando enfrentan a los dedos son las arterias digitales dorsales propias. Además vemos que el nervio fibular común, cuando rodea la cabeza de la fíbula, se divide en dos nervios, uno que queda en el compartimento lateral de la pierna, que se denomina fibular superficial, que da control motor a los dos músculos, fibular lateral largo y fibular lateral corto, y a la altura del tercio medio de la fascia que separa los músculos anteriores con los músculos laterales, perfora la fascia dispuesta a nivel del compartimento de la pierna, y desde la parte lateral va a ocupar un lugar que corresponde a la pierna anterior, dando sus dos ramos cutáneos que se denominan el nervio cutáneo dorsal medial y el nervio cutáneo dorsal intermedio. Se puede apreciar además que la otra rama del nervio fibular común se va hacia el compartimento de la pierna anterior, le otorga control motor a los cuatro músculos de la pierna anterior, está dispuesto en un plano profundo de este compartimento y da su ramo sensitivo a nivel del primer espacio interdigital del pie, entre el hallux y el segundo dedo del pie. Después nos aparece también en esta imagen un nervio que viene avanzando por el sector dorsal al maléolo fibular, al maléolo lateral, y que corresponde a la rama terminal del nervio sural. También es un componente sensitivo, pero que pasa a denominarse en el borde lateral del pie el nervio cutáneo dorsal lateral. Apreciamos en la siguiente diapositiva el recorrido del drenaje venoso superficial correspondiente a la vena safena magna, que se inicia en la red venosa del dorso del pie y después tiene un trayecto, va avanzando por delante del maléolo tibial, después se dispone en la pierna por medial, cuando llega al muslo, va acompañando prácticamente la posición que tiene el músculo sartorio, pero todo esto dispuesto a nivel de la parte superficial de la fascia muscular, y a nivel del anillo femoral, la vena safena magna da su vaso terminal, que es el arco safeno-femoral, y es el punto de comunicación del drenaje venoso superficial con el drenaje venoso profundo. En este esquema, que corresponde a una disección del miembro inferior, vemos que el miembro inferior está recubierto por la fascia muscular. Y podemos ver entonces el comienzo de la red venosa del dorso del pie y el trayecto que tiene, primero avanzando por delante del maléolo medial o tibial, pierna por medial, y después se cruza desde la parte medial del muslo hacia la parte lateral, desembocando a nivel del arco o el callado safeno-femoral. Esta es otra disección de la vena safena magna, que comienza en la red venosa del dorso del pie y viene avanzando por la parte medial de la pierna y finalmente sigue avanzando por el muslo de la parte anteromedial hacia la parte anterolateral. La vena safena parva se inicia también en la red venosa del dorso del pie, pero esta vez tiene un recorrido que va avanzando por detrás del maléolo fibular. En general, esta vena, safena parva, va acompañada del nervio sural, y esta vena, cuando llega a la altura de la región poplitea, también emite un vaso venoso terminal que la conecta con el sistema venoso profundo, y eso corresponde al arco o al callado safeno-popliteo. Y de esa manera entonces la parte superficial termina drenando en la vena profunda. Una disección de la vena safena parva. Esto corresponde a los músculos fibulares, la posición del maléolo lateral o fibular, y la vena que va siempre cursando por detrás del maléolo y ocupa un plano superficial de la parte media y posterior de la pierna. En lo que corresponde a la situación del plexo lumbar, tenemos el plexo lumbar en la posición habitual, localizado a nivel de la pared posterior del abdomen,
y en asociación con una serie de elementos dispuestos a nivel de la parte posterior, siempre relacionado con el músculo psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar y el músculo ilíaco. Y podemos ver entonces que señalado con el número 10 está el nervio subcostal, con el número 11 está el nervio ilio-hipogástrico, con el número 15 está lo que corresponde al nervio cutáneo femoral lateral, que se reconoce porque cruza al músculo ilíaco de medial hacia lateral. Después viene lo que corresponde al nervio femoral, que viene avanzando entonces en el borde lateral del músculo psoas. No se identifica aquí, pero si pudiéramos verlo, el nervio obturador aquí está cubierto por los elementos correspondientes a los vasos ilíacos, pero viene descendiendo por el borde medial del músculo psoas. Lo vuelvo a repetir, en esta imagen no se ve el nervio obturador, pero debiera descender entonces medial al borde del psoas. Tenemos también una arteria que corresponde a la arteria epigástrica inferior. Esta es parte de la pared abdominal que ha sido cortado y traccionado hacia la parte anterior e inferior. Por eso esta arteria aparece como que va hacia la parte caudal, pero la verdad es que va hacia la parte superior. El número 35 corresponde al nervio genitofemoral. Este nervio genitofemoral, 36, el nervio genitofemoral, siempre está asociado a lo que corresponde a cruzando la parte anterior de lo que corresponde al músculo psoas mayor. Aquí se han sacado algunos elementos en general que corresponden a vísceras. Este elemento que corresponde al número 7 es el nervio cutáneo femoral lateral. Con el número 5 es el nervio ilioinguinal. El número 4 corresponde al nervio ilio-hipogástrico. El número 3 corresponde al nervio subcostal, cutáneo femoral lateral, ya lo habíamos reconocido por la relación que tiene con el músculo ilíaco. El más grueso de todos los nervios terminales de este plexo lumbar es el nervio femoral, también naciendo de L2 y L3 y L4, viene descendiendo lo que corresponde al nervio obturador. Con el número 6, una parte pequeña de lo que corresponde entonces al nervio genitofemoral, que como no está en la relación con el músculo psoas, y además es muy delgado, es poco lo que se puede observar. Después tenemos en esta imagen la relación del muslo por la parte anterior. El número 1 corresponde al ligamento inguinal, el número 3 corresponde a la rama femoral del nervio genitofemoral, que siempre viene acompañado de lo que corresponde a la arteria femoral. Después viene el elemento que corresponde al número 6, el nervio cutáneo femoral lateral. El número 7, la vena safena magna, desembocando entonces en la vena femoral. El nervio cutáneo femoral medial y el nervio cutáneo femoral intermedio, cutáneo femoral medial, con el 8 ', el nervio cutáneo femoral intermedio. La patela con el número 9, con el número 11, el nervio iliohipogástrico, para el cuarto inferior del abdomen. El número 12 corresponde al anillo inguinal superficial y el elemento que le corresponde al cordón espermático, del cual cuelga el testículo. Con el número 16, algunas fibras del cremáster. Observamos además el número 14, ya lo habíamos mencionado varias veces. Esta es la rama genital del nervio genitofemoral, que siempre va asociado a las fibras musculares del cremáster. El número 18 es el nervio safeno, que se reconoce porque siempre va en la misma posición del sartorio y de la vena safena magna, de algunos ramos para la posición de los elementos cutáneos que cubren la patela.
el número 25, que corresponde al nervio femoral, el número 26, la arteria femoral, y el número 28, que corresponde a la vena femoral. El nervio femoral en la laguna muscular, mientras que la arteria y la vena están en la laguna vascular. Una imagen de un plano superficial y de un plano profundo que nos indica la posición del nervio femoral con una serie de ramos musculares para cada uno de los componentes de los músculos del muslo anterior. Tenemos además lo que corresponde a la arteria femoral y algunos vasos que emite la arteria femoral profunda, que no se puede apreciar muy bien como arteria femoral profunda, pero sí los vasos que esta rama nos está dando, y lo que corresponde entonces a la vena femoral, que se encuentra recortada y retraída en su tercio superior. Los detalles para cada una de estas imágenes se encuentran en este recuadro. La región glútea, visto por la parte posterior, nos da una imagen de lo que corresponde al músculo glúteo máximo y una serie de nervios cutáneos, una serie de nervios superficiales, como por ejemplo los nervios cluneales superiores, los nervios cluneales medios, que fundamentalmente vienen de los ramos dorsales, de los nervios lumbares, de los ramos dorsales, de los primeros nervios sacros, y los nervios cluneales inferiores, que provienen como colaterales de lo que corresponde al plexo sacro, como una derivación de lo que corresponde al nervio cutáneo femoral posterior, de la misma manera como el nervio cutáneo perforante. También es una rama del nervio cutáneo femoral posterior, que aquí está señalizado entonces con el número 11. El número 11 es un colateral del plexo sacro y a partir de la cual, de este nervio que es el cutáneo femoral posterior o dorsal, emergen los nervios cluneales inferiores y los nervios cutáneos perforantes. Una vista de la misma región glútea a nivel del plano profundo, el número 1, la cresta ilíaca, el glúteo máximo que está recortado, el número 3 y el número 8 corresponden a los ramos del nervio glúteo inferior, que aquí se ve entonces que tiene ramas ascendentes y ramas descendentes para poder controlar motoramente al glúteo máximo. El número 4 es el músculo piriforme, el número 5 corresponde a el desprendimiento que hace no solamente el nervio glúteo inferior, sino que también la arteria glútea inferior. Después viene el número 6, la arteria y el nervio pudendo, arrancando por el foramen isquiático menor y dirigiéndose hacia la región del perineo, tanto anterior como posterior. Después viene lo que corresponde al número 7, el ligamento sacrotuberal, el número 11, que corresponde al nervio cutáneo perforante, que es una rama del nervio cutáneo femoral posterior, que se va hacia la región de la tuberosidad isquiática, en la parte sensitiva. Después viene la cabeza larga del bíceps femoral, con el número 12, esto que está acá, con el número 12. El glúteo medio, con el número 13, inmediatamente por debajo del glúteo máximo, lo que corresponde a la arteria glútea superior con el número 14, arrancando por el borde superior del foramen isquiático mayor, en la relación que tiene con el borde superior del piriforme y el borde superior del foramen isquiático mayor, para irrigar lo que corresponde al compartimento más profundo de la región glútea. El número 15 corresponde al glúteo menor, el número 16
corresponde al nervio glúteo superior, que da control motor al glúteo medio, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata. Después viene el músculo obturador interno, que va acompañado en la parte superior por el gémino superior y en la parte inferior por el gémino inferior. De tal manera que estos tres músculos, gémino superior, obturador interno y gémino inferior, tienen un tendón común que está dispuesto en la parte ligeramente cefálica a la fosa trocantérica. El tendón que llega a la fosa trocantérica corresponde al obturador externo. Estos tres tendones llegan ligeramente por superior a la fosa trocantérica. Después viene el nervio cutáneo femoral posterior, que es este nervio que está acá, con el número 20, que es el nervio sensitivo de la piel del muslo posterior. El 21 corresponde al al músculo gémino inferior, este que estaba aquí, que ya lo habíamos mencionado, gémino superior, obturador interno y gémino inferior. Después viene lo que corresponde al mayor en términos de longitud y de diámetro de todos los nervios periféricos del cuerpo, que corresponde al nervio ciático o isquiático, que viene cruzando a nivel del foramen isquiático mayor por la parte anterior del músculo piriforme, arrancando por el borde inferior del músculo, en una relación muy estrecha que causa bastantes inconvenientes, y después, cuando es exopélvico, tienen una relación pasando por dorsal a lo que corresponde al cuadrado femoral. En la parte endopélvica, el nervio ciático es ventral al músculo piriforme. Cuando va saliendo por el foramen isquiático mayor, tiene una relación por caudal del músculo piriforme, mientras que en la parte exopélvica tiene una relación que siempre es dorsal al músculo cuadrado lumbar. Aquí no da inconvenientes, es aquí entonces cuando tiene los más grandes de todos los conflictos en la relación estrecha que tiene con el músculo piriforme. Y finalmente con el número 24, lo que corresponde al tensor de la fascia lata, que tiene entonces una inserción en el tracto iliotibial o fascia lata. Una vista por la parte interna de la pelvis nos entrega una visión de cómo está conformado entonces el plexo sacro o lumbosacro, el tronco lumbosacro, que está conformado por L5, S1, S2 y S3, que se dirigen hacia el foramen isquiático mayor y de cuyo vértice entonces se origina el nervio ciático o isquiático, que aquí no lo podemos observar. Y ligeramente por debajo de esto, entre S3, S4 y S5, se forma otro plexo con forma de triángulo más pequeño, de cuyo vértice sale el nervio pudendo, que es el encargado de la parte motora y sensitiva de la región del perineo, tanto del perineo anterior como del perineo posterior. Observamos además este nervio que está perforando al músculo obturador interno y que corresponde al nervio obturador. Este es el nervio femoral, lo que corresponde al número 3 es el nervio ilinguinal, lo que corresponde al número 2 es el nervio ilio-hipogástrico. Un esquema más simple que nos indica la relación del músculo piriforme y el nervio ciático, los vasos y nervios glúteos superiores, los vasos y nervios glúteos inferiores y la relación que tiene el nervio pudendo con el foramen isquiático menor. Las arterias y los nervios glúteos superiores arrancan por el borde superior de la incisura isquiática mayor. Los vasos y nervios glúteos inferiores avanzan por el borde inferior del foramen isquiático mayor. La relación que tiene el nervio ciático en la parte endopélvica es pasando por delante del piriforme y cuando va arrancando del foramen isquiático mayor lo hace por el borde inferior. Alcanzamos a ver aquí, no aparece descrito, pero este nervio es el nervio cutáneo femoral posterior.
Aquí tenemos el nervio ciático, el más largo de todos los nervios del cuerpo, que a la altura de la parte alta de la región poplitea se divide en dos. Uno que sigue el trayecto en la parte posterior del miembro inferior, la región poplitea y la pierna posterior, que es el nervio tibial, mientras que otro se dirige hacia la parte lateral y es el nervio fibular común. Antiguamente el fibular común se llamaba ciático popliteo externo y antiguamente el nervio tibial se llamaba el ciático popliteo interno. Una vista de una disección de lo que corresponde a la parte posterior de pelvis y del muslo posterior para observar algunos elementos. Si estamos en un plano superficial, por ejemplo, estamos viendo el nervio cutáneo perforante. El nervio cutáneo perforante es una rama del nervio cutáneo femoral dorsal, que aquí es este nervio. Después aparecen algunos elementos que corresponden a músculos. Esta es la bolsa escrotal. Este es el bíceps femoral. Este es el tracto iliotibial. Esta es parte de los músculos, cuadrado femoral, el piriforme, los músculos obturador interno, gémino superior y gémino inferior. El nervio ciático, que viene profundo en el compartimento posterior del muslo y que a la altura de la región polvítea se divide en nervio tibial y en nervio fibular común. En el sector del muslo posterior, el nervio ciático o isquiático emite una serie de ramos que corresponden a ramos motores para cada uno de los componentes musculares dispuestos en el muslo posterior. Para la cabeza larga del bíceps, para la cabeza corta del bíceps, para el semitendinoso, para el semimembranoso. Si observamos esta disección, corresponde a la región poplitea, la región de la rodilla posterior. Esto viene a ser la parte medial de la región poplitea. El número 1 corresponde al semitendinoso, el número 2 al músculo semimembranoso, el número 3 corresponde a la arteria genicular superomedial. Esta es la arteria que corresponde a la poplitea, arteria poplitea. Y entonces la rama genicular superomedial está dispuesta en esta posición. Viene acompañada en el otro sentido por la rama genicular superolateral, la rama genicular inferolateral, las ramas geniculares inferomediales, aquí están señalizadas con el número 8. Estos corresponden a los compartimentos musculares del gastrocnemio lateral y del gastrocnemio medial. El número 12 está cortado, corresponde a la vena poplitea, y el número 10 también está cortado, corresponde al nervio tibial. Una vista de la pierna posterior es la relación que tienen con elementos musculares del plano superficial y del plano profundo. Estos son los gastrocnemios, el músculo sóleo, lo que corresponde al músculo plantar y a los elementos vasculares y nerviosos de la región poplitea. El nervio tibial, la arteria y la vena poplitea. Cuando la arteria poplitea pasa profunda al anillo fibroso del sóleo, se transforma en arteria tibial posterior, que la vemos aquí entre los músculos del compartimento superficial y los músculos del compartimento profundo. Esta arteria tibial posterior emite una colateral, que es la arteria fibular, y de la arteria poplitea, también cuando pasa profunda al arco fibroso del sóleo, da su otra terminal, que es la arteria tibial anterior. La arteria poplitea entonces tiene dos arterias terminales, la arteria tibial posterior y otra que se va hacia el compartimento anterior, que es la arteria tibial anterior.
Ahí están los nombres para cada uno de los elementos en detalle, que ustedes lo pueden analizar con más calma, de la imagen anterior. El nervio tibial es el responsable motor de todos los músculos de la pierna posterior. Los 4 músculos del plano superficial, los 4 músculos del plano profundo. Y el correspondiente nervio tibial, cuando llega a la parte del maléolo tibial, pasa por detrás de él junto con la arteria tibial posterior, las venas tibiales, formando parte de los elementos que forman el seno del tarso, encerrado entonces por el retináculo medial del tobillo, y el nervio tibial da sus 2 nervios terminales a nivel de la planta del pie, con componentes motores y con componentes sensitivos. El nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Después, además, ya lo habíamos dicho, está la arteria tibial posterior, teniendo el mismo recorrido por dorsal al maléolo tibial, y cuando llega a la planta del pie se divide en la arteria plantar medial y en la arteria plantar lateral, que a nivel de la base de los metatarsianos da su arteria terminal, que es el arco plantar del pie, que se anastomosa entonces con la plantar medial. Una imagen de lo que corresponde al plano superficial, dispuesto a nivel de la planta del pie. Esto es la fascia plantar, que se inserta en la parte posterior, en el tubérculo posterior del calcáneo, y después tiene tejido fibroso divergente en la medida que se va dirigiendo hacia cada uno de los dedos. Pero no solamente tiene fibras divergentes que van hacia lo largo, sino que también, aquí no se puede apreciar muy bien, tiene fibras dispuestas en el sentido transverso, lo que le da bastante resistencia para proteger el peso del cuerpo que se ejerce sobre esta zona y darle flexibilidad a la región plantar. Lo que nos interesa de esta imagen corresponde a los nervios terminales del nervio tibial, que es el nervio plantar medial en la parte cutánea y el nervio plantar lateral en la parte cutánea, pero dispuesto a nivel de la planta del pie por lateral. Cada uno de estos nervios, después, en la medida que van enfrentando el origen de los dedos, van formando nervios digitales plantares comunes y posteriormente van a formar por cada uno de los bordes de los dedos, los nervios digitales plantares propios. En la parte profunda, también el nervio plantar lateral emite ramos motores para los músculos que mueven el primer dedo del pie. El nervio plantar, acá hay un error, lo vamos a corregir después. El nervio plantar lateral está dispuesto aquí con el número 4. No, está bien. El nervio plantar medial está dispuesto aquí con el número 9. Esto es para los músculos que mueven el hallux. El nervio plantar lateral para los músculos que corresponden al movimiento del quinto dedo, pero también tiene nervios que van dispuestos para los interóseos tanto plantares como dorsales. Este es un equivalente al nervio ulnar. Los músculos lumbricales, primero y segundo, son controlados por el nervio plantar medial. Los músculos lumbricales, tercero y cuarto, son controlados por el nervio plantar lateral. Y lo vuelvo a repetir, los interóseos, tanto plantares como dorsales a nivel del pie, son controlados por el nervio plantar lateral. Una vista de la pierna en el sentido anterolateral nos entrega una visión entonces de lo que corresponde al nervio fibular común, que cuando rodea la cabeza de la fíbula se divide en 2 nervios. Uno que se va hacia el compartimento anterior de la pierna, que es el nervio fibular profundo, aquí está con el número 16 y 22, cuando se aproxima en su parte sensitiva al primer espacio interdigital, y lo que corresponde al nervio fibular superficial, que está dispuesto entre los músculos fibular largo y fibular corto en la pierna por la parte lateral. En el resto de los detalles ustedes lo pueden revisar con más calma. El nervio fibular profundo va acompañado de la arteria tibial anterior,
tiene un recorrido similar. Cuando pasa profundo al retináculo flexor del tobillo, la arteria tibial anterior se transforma en arteria pedia y finalmente a la altura del dorso del pie, a la altura de la base de los metatarsianos, da su arteria terminal, que es el arco dorsal del pie, que aquí no es posible de apreciar. Una disección más profunda nos permite ver entonces el nervio fibular común, su división en el nervio fibular superficial, que queda en la pierna por lateral, y el nervio fibular profundo, que va hacia la pierna anterior, teniendo la misma relación la arteria tibial anterior con el nervio fibular profundo. Cuando el nervio fibular rodea la cabeza de la fíbula, que aquí está señalado con el número 3, esta es la posición que tiene la cabeza de la fíbula, se hace bastante superficial, tiene pocos elementos de protección y es muy fácil de que se pueda lesionar por traumatismos o por presión, ya sea de un yeso que ha sido mal aplicado, que ha sido puesto inmediatamente después de la lesión y posteriormente aparece la inflamación, teniendo poco espacio el nervio para poder descomprimirse en la inflamación. Pueden generar parálisis o paresias que en general causan un daño a nivel de lo que corresponde al fibular superficial y del fibular profundo. La persona tiene un pie que cae en punta sin poder realizar lo que corresponde a la flexión del pie, al movimiento de inversión, pero tampoco puede realizar el movimiento de extensión y eversión. Un esquema, que es el nervio fibular común, rodeando la cabeza de la fíbula, aparece un nervio que se va hacia el compartimento anterior, que es el fibular profundo, que le da control motor a los músculos, los 4 músculos de la pierna anterior, a los músculos que están en el dorso del pie, lo que corresponde al extensor corto de los dedos, al extensor breve del hallux, y finalmente tiene un componente sensitivo en el primer espacio interdigital del pie. El otro nervio es el nervio fibular superficial, que le da control motor a los 2 músculos de la pierna lateral. Y su parte cutánea perfora la fascia que separa los músculos laterales de los músculos de la pierna anterior a la altura del tercio medio, y aparecen 2 nervios sensitivos y terminales del fibular superficial, que se denomina el nervio cutáneo dorsal medial y el nervio cutáneo dorsal intermedio. Por su parte, aquí no lo podemos ver, pero en la pierna posterior viene descendiendo un nervio sensitivo, que es el nervio sural, en la pierna media y posterior, que tiene su componente terminal a nivel de la parte dorsal y lateral del pie, que es el nervio cutáneo dorsal lateral. Una disección de la vista anterior, que señalada por flecha. En el caso del componente sensitivo del nervio femoral, viene descendiendo por el borde medial de la pierna y termina en el borde medial del pie, el nervio safeno. Como parte del componente terminal del nervio sural, que viene de la pierna posterior, aparece en el dorso del pie y por lateral el nervio cutáneo dorsal lateral. El nervio fibular profundo solamente se hace sensitivo en el primer espacio interdigital del pie. Y después los componentes sensitivos del nervio fibular superficial se hacen sensitivos a nivel de la pierna anterior y el dorso del pie con 2 ramos, el nervio cutáneo dorsal medial y el nervio cutáneo dorsal intermedio. Eso es todo lo que corresponde entonces a las imágenes del laboratorio de vasos y nervios de miembro inferior.